vamos a ver el rechazo hiperagudo de un órgano trasplantado. Entonces, esto se va a dar porque el paciente ya va a tener inmunoglobulinas formadas. Inmunoglobulinas o anticuerpos es lo mismo, como ya vimos varias veces. El paciente que va a recibir el órgano va a ser un paciente que ya tiene anticuerpos en contra de antígenos del donador. Entonces vamos a poner, aquí está el paciente, esta es la sangre del paciente. Y supongamos que el paciente va a recibir un riñón. Entonces vamos a poner, aquí está la aorta del paciente, aquí está una arteria renal, aquí está un riñón, y digamos que va a recibir un riñón. Entonces aquí, vamos a poner un nuevo riñón. Este es el nuevo riñón, este va a ser el riñón trasplantado, este riñón trasplantado. Y obviamente este riñón pues viene con su propia arteria. Entonces vamos a tener que hacer anastomosis entre la arteria del órgano trasplantado y la arteria del paciente. Entonces este riñón, que es el riñón que estamos trasplantando, viene con su propia arteria y tenemos que anastomosar su propia arteria con ramas de la arteria del paciente que está recibiendo el órgano. El paciente que está recibiendo el órgano va a ser un paciente que ya tiene anticuerpos formados en contra de antígenos del donador. Entonces aquí, esta es la sangre del paciente, aquí tenemos una inmunoglobulina en contra de antígenos del donador. ¿Cuáles van a ser los antígenos del donador? Tenemos dos tipos, puede ser por incompatibilidad del grupo ABO o puede ser por incompatibilidad del HLA. Entonces, como ya vimos en videos anteriores, el grupo ABO está determinado por la estructura de polímeros de glucosa que se encuentran en un glóbulo rojo. Este glóbulo rojo, del paciente. Y esta estructura específica de polímeros de glucosa que encontramos aquí, en el glóbulo rojo, esto le vamos a llamar el antígeno A. Y aquí vamos a poner los glóbulos rojos del paciente, del donador, de la persona que le está donando el órgano al paciente. Y este glóbulo rojo tiene aquí polímeros de glucosa, pero es una estructura distinta. A esta estructura se le llama antígeno B. Esto es incompatibilidad de grupo ABO. El paciente es grupo sanguíneo A, el donador es grupo sanguíneo B. ¿Qué pasa si el paciente con grupo sanguíneo A, que es el que está recibiendo el órgano, ya tiene anticuerpos en contra del antígeno B, en contra de los glóbulos rojos del donador? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta inmunoglobulina que está formada en la sangre del paciente va a atacar o se va a unir aquí, al glóbulo rojo. Entonces lo voy a poner aquí. Aquí tenemos la inmunoglobulina del paciente que está reconociendo como extraño a este antígeno que se encuentra en el glóbulo rojo del paciente, el glóbulo rojo del donador. Y entonces esto hace que las inmunoglobulinas, pues van a aglutinar a los glóbulos rojos. Entonces tenemos aglutinación de la sangre, porque aquí igual esta inmunoglobulina se puede unir al antígeno B de otro glóbulo rojo, y esto se aglutina, esto como se precipita. Esto hace que la sangre esté como acumulada, como coagulada, por así decirlo. Entonces vamos a tener precipitación de la sangre, aglutinación de la sangre. Aparte, esta inmunoglobulina, la inmunoglobulina aquí, pues daña a los vasos del donador. Entonces aquí tenemos una inmunoglobulina del paciente, aquí está la inmunoglobulina del paciente, y esa inmunoglobulina ataca los vasos del donador. O sea, ya vimos que el riñón viene con todo y su arteria. Tenemos que anastomosar, tenemos que unir la arteria del donador con la arteria del paciente. Entonces, este paciente, sus inmunoglobulinas que van en contra del grupo del antígeno B del donador, atacan aquí a los vasos del donador o a los vasos del órgano que se está trasplantando. Entonces, aquí tenemos daño a las células endoteliales, de los vasos del órgano trasplantado. Entonces, aquí tenemos daño a los vasos. Vamos a poner esta misma arteria del donador, la voy a poner aquí más grande para que quede claro lo siguiente. Entonces, esta misma arteria, es la arteria que viene del órgano que se está donando. Y aquí, pues obviamente tenemos células endoteliales. Los anticuerpos del paciente están atacando a esta arteria, están atacando al endotelio del órgano que se está trasplantando. Entonces, ¿qué pasa si atacamos al endotelio? Tenemos daño al endotelio y esto nos expone la colágena. Esto hace una exposición
de la colágena de la arteria del órgano que se está trasplantando. Entonces, daño a las células endoteliales del órgano que se está trasplantando. Esto hace exposición de la colágena subendotelial, o sea que está por debajo del endotelio, aquí la colágena de aquí. Tenemos exposición de la colágena en las arterias, digamos, en los vasos del órgano que se está trasplantando, Y recordemos, como regla general, siempre que tenemos exposición de la colágena subendotelial, ya sea de la arteria del órgano que está donando o de la arteria del paciente per se, si tenemos exposición a la colágena, viene la reacción de la cascada de la coagulación y viene la hemostasia. Entonces, exposición a la colágena, como ya vimos en la sección de hematología, esto predispone a que lleguen las plaquetas y se empiecen a adherir, y entonces empieza la hemostasia primaria y luego viene la hemostasia secundaria. Entonces, el simple hecho de que se expuso la colágena, aunque sea la colágena de la arteria del órgano que se está donando, esto hace hemostasia. Entonces vamos a tener aquí coágulos. Aquí se va a formar un coágulo. Lo voy a poner otro color. Aquí se va a formar un coágulo, un trombo. ¿Y este trombo de qué consiste? Ese trombo consiste de plaquetas y de fibrina. Entonces, eso es lo que encontramos en las arterias del órgano trasplantado. En el momento en el que el cirujano está uniendo o está anastomosando la arteria del órgano que se está donando con la arteria del paciente, del que está recibiendo el órgano, casi en el momento en el que está haciendo la sutura, en el que está uniendo las arterias, ya se empieza a ver la trombosis. Es tan rápida esta reacción porque el paciente ya tiene anticuerpos. Si el paciente ya tiene anticuerpos, la reacción que produce es súper rápida. Entonces, ya en el momento en el que las arterias entran en contacto, o sea, cuando el cirujano las está uniendo, ya los anticuerpos del paciente entran aquí a la arteria del órgano que está trasplantando, atacan al endotelio y viene la hemostasia, y esto se hace súper rápido. Entonces, el cirujano apenas va a empezar a suturar y ya empieza a ver cómo se están trombosando los vasos del órgano que se está trasplantando. Literal, se ve la trombosis de los órganos. Se ve la trombosis. Esto es trombosis, hemostasia. Entonces ya vemos cómo se ven los vasos del órgano que se está trasplantando. Esto pusimos el caso de que fuera incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO, pero también puede ser incompatibilidad del HLA. Entonces, como ya sabemos, las células presentadoras de antígeno expresan aquí el MHC2, que es un subtipo de HLA. Las células presentadoras de antígeno, como son los linfocitos B o como son los macrófagos o las células dendríticas. También tenemos todas las células nucleadas, todas las células que contienen un núcleo, expresan otro tipo de HLA que se llama el MHC1. Obviamente, esta molécula, la molécula del MHC1, digamos que este es del donador, la molécula del MHC1 de las células del donador, obviamente, o puede ser distinta, que casi siempre es distinta de la molécula del MHC1 que contienen las células del paciente que está recibiendo el órgano. Aquí sí es muy difícil que el HLA o que el MHC1 en este caso sea el mismo para el paciente que está recibiendo el órgano que el paciente que está donando el órgano. El paciente que está recibiendo el órgano tiene cierta estructura, cierta configuración de aminoácidos aquí que conforman el MHC1. El paciente, el donador tiene otra configuración de aminoácidos que conforman su MHC1, pero obviamente son distintos. Entonces el paciente que está recibiendo el órgano puede reconocer como extraño a este MHC1, puede reconocer como extraño. Entonces, ¿qué hace? Genera un anticuerpo en contra de estas moléculas del MHC1, porque no son iguales a las moléculas del MHC1 de las células del paciente. Si este paciente que está recibiendo el órgano ya tiene anticuerpos en contra de la molécula del MHC1 del paciente que le está donando el órgano, entonces pasa lo mismo. Tenemos una inmunoglobulina que ataca a las células del donador. Estas inmunoglobulinas hacen daño a las arterias del órgano que está trasplantando, se expone la colágena, la exposición de la colágena termina en la hemostasia primaria y secundaria, o sea, termina en la formación de un trombo, y se ve lo mismo. Esto se llama rechazo hiperagudo. El rechazo hiperagudo se puede dar por incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO
o por incompatibilidad del HLA, ya sea HLA MHC1, o sea, este que pusimos aquí MHC1, o puede ser HLA del subtipo MHC2, que es el que está aquí, pero pasa exactamente lo mismo. El MHC2 de las células del paciente son distintas al MHC2 de las células del paciente que está donando el órgano. Igual, el paciente hace un anticuerpo, o si ya tiene un anticuerpo en contra del MHC2 del donador, pues lo va a atacar, se expone la colágena y viene la trombosis. ¿Por qué se llama rechazo hiperagudo? Porque esto es un rechazo, el paciente está rechazando al órgano trasplantado, al órgano y a los vasos que vienen acompañando al órgano. El paciente está rechazando al órgano y es hiperagudo porque es casi en el momento en el que el cirujano está suturando. Puede ser dentro de minutos o digamos dentro de segundos, o sea, literal, puede ser en el momento en el que el cirujano está suturando, o puede ser en menos de 24 horas. Entonces, si el rechazo ocurrió dentro de las primeras 24 horas del trasplante, decimos que es un rechazo del órgano hiperagudo. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos inmunoglobulinas en el paciente en contra ya sea del grupo sanguíneo ABO del paciente, o sea, en contra del grupo sanguíneo del donador, o en contra del MHC, ya sea tipo 1 o tipo 2. Entonces, digamos de manera general, en contra del HLA, del paciente que le está donando el órgano al paciente. ¿Cómo se presenta esto? Con trombosis de los órganos del donador, no del paciente, trombosis de los vasos del donador, y así se presenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Aparte de encontrar el trombo, pues encontramos un infiltrado inflamatorio. ¿Por qué? Porque se está reconociendo como extraño, ya sea al antígeno del grupo sanguíneo o ya sea al HLA, se está reconociendo como extraño. ¿Y qué pasa? Vienen las células inflamatorias, y así es como se presenta el paciente. Tenemos formación de un trombo en las arterias del órgano trasplantado. Aparte de la formación del trombo, tenemos un infiltrado inflamatorio. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Esto termina en necrosis fibrinoide. Recordemos que el tipo de necrosis que se da en los vasos se llama necrosis fibrinoide. Tenemos necrosis fibrinoide de las arterias o de los vasos del órgano trasplantado, no del paciente, sino del órgano que se está trasplantando. Y aparte, pues obviamente va a venir con isquemia. Obviamente, pues el órgano que se está trasplantando, pues va a tener isquemia, porque si tenemos daño a las arterias o a los vasos del órgano que se está trasplantando, pues obviamente la sangre, aunque la sangre viene del paciente, la sangre del paciente no puede circular por las arterias del órgano que se está trasplantando y finalmente llegar al órgano trasplantado. No se puede dar la comunicación entre la circulación del paciente y la circulación o la arteria y el órgano del paciente que está donando el órgano. ¿Por qué? Porque ya tenemos daño al vaso y entonces este órgano va a sufrir. Entonces vamos a tener isquemia fibrinoide o daño fibrinoide o necrosis fibrinoide de las arterias del órgano trasplantado, y aparte vamos a tener isquemia del órgano que se está trasplantando, y esto lo podemos ver dentro de las primeras 24 horas después de que hicimos el trasplante, o literal puede ser exactamente al momento de estar suturando o de estar uniendo las dos arterias. Entonces, rechazo hiperagudo sea por incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO o por incompatibilidad del HLA, se presenta con trombosis de las arterias del órgano trasplantado, con necrosis fibrinoide de las arterias del órgano trasplantado, isquemia del órgano trasplantado, y aparte esto se presenta entre las primeras 24 horas después de que hicimos el trasplante, ya sea desde el momento en el que hicimos el trasplante a 24 horas. Nos vemos en el siguiente video. Futuros médicos, científicos e ingenieros.